Bueno, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida en nombre del Centro PEN Argentina y de Lectura Mundi por parte de la Universidad de San Martín. A el segundo encuentro del año 2021 del ciclo Diálogos. Hoy nos acompañarán Dina Grijalva, Sandra Bianchi y Luisa Valenzuela, dialogando sobre microrrelatos y bellas artes. Dina Grijalva es doctora en letras. Ha publicado libros académicos, El Dorado, mito y evocación en la narrativa de Inés Arredondo, Eros, juego, poder y muerte, El erotismo en la narrativa de Luisa Valenzuela, Literatura y violencia, Lo real pavoroso en cuentos de Julio Cortázar y Luisa Valenzuela. También libros de minificción, Goza la gula, Las dos caras de la luna, ABC sexy, Mínimos deleites, Miniaturas salmantinas y Cuestión de tiempo. Sandra Bianchi nació en Buenos Aires, es profesora en letras, docente, escritora, crítica literaria, editora y gestora cultural. Se dedica al estudio y difusión de la microficción como crítica independiente. Escribe prólogos y artículos para publicaciones especializadas y es expositora en los congresos del género. Elaboró las antologías Arden Andes, Microficciones argentino-chilenas, La pluma y el bisturí, Cartón lleno 1 y 2 y la versión argentina de Basta, 100 mujeres contra la violencia de género y Basta, 100 hombres contra la violencia de género en colaboración. Es creadora de ciclos y acciones diversas de promoción de la microficción. Produjo el documental Los Juegos Peligrosos, una conversación con Luisa Valenzuela en 2009. Sus microficciones están publicadas en antologías nacionales y extranjeras y en publicaciones digitales. También escribe haiku, acaba de publicar Haiku de ida y vuelta en Quarks Ediciones Digitales. Se formó como editora de textos literarios, infantiles, educativos y es jefa de edición en Ediciones Santillana Argentina. Luisa Valenzuela, nacida en Buenos Aires, ejerció el periodismo desde los 19 años. Trabajó en el suplemento gráfico del diario La Nación. Fue colaboradora de diversos periódicos y revistas en la Argentina y en los Estados Unidos y también columnista. Fue escritora en residencia y luego profesora adjunta en la Universidad de Columbia de Nueva York, en la división de escritura. A lo largo de su dilatada carrera literaria publicó más de 30 libros. Los últimos son La máscara sarda, El profundo secreto de Perón, una novela, Cortázar, Fuentes entre cruzamientos, ensayos, El chiste de Dios, cuentos y Diario de máscaras. Su obra ha sido ampliamente traducida, antologada, premiada y homenajeada en muy diversos países. Es doctora honoris causa de Knox College, Illinois, de la Universidad Nacional de San Martín, y miembro de la American Academy of Arts and Sciences. Actualmente es la presidenta emérita de nuestra institución. Bueno, cedemos la palabra entonces a Luisa Valenzuela. Les pido por favor que silencien el audio. Muchas gracias, Gustavo Bedrosian. Es un orgullo y una felicidad estar acá con tan buena compañía. Maravilloso a todos ustedes, y Sandra y Tina, y en este maravilloso, extraordinario, amplísimo mar del microrrelato, si bien sus olas son pequeñas pero contundentes. En este caso, en el caso que vamos a tratar hoy, lo primero no fue el verbo, lo primero fue el trazo, fue la pincelada, fue ese otro lenguaje que nos habla por los ojos en una lectura diferente. Yo creo que fue mi fascinación por las bellas artes, por la pintura, que me llevó a pensar, cuando fui presidenta de PEN Argentina, a armar una suelta de microrelatistas en el Museo de Bellas Artes. Pensé que sería muy interesante poner a los microrelatistas frente a los cuadros y que se inspiraran y escribieran in situ un microrelato. Y la idea era excelente, pero había que ponerla en práctica. Y yo sabía perfectamente que era incapaz de hacer nada práctico en ese sentido, así que la convoqué a Sandra Bianchi, que entusiasmadísima empezó a hacer mover ese engranaje, y pudimos armar
con la ayuda de Julio Crivelli, el presidente de Amigos de Bellas Artes, y de Susana Smulevich, dedicada a la parte de cultura de Bellas Artes, esta invitación a los microrelatistas a que invadieran unas salas limitadas, que era la colección de María Luisa Bemberg, de pintura latinoamericana, una extraordinaria colección. Y fue un momento de enorme energía, de enorme entusiasmo, en ese momento donde la palabra entusiasmo cobró su verdadera fuerza y no lo que fue bastardeada en los últimos años, cuando se dictaban talleres de entusiasmo. Porque tenemos que recordar que entusiasmo significa una entrega a los dioses, ¿no? La palabra de los dioses. Y ser habitado por los dioses es cuando se tiene entusiasmo. Entonces lo que se hizo fue, cuando se organizó este día del microrelato en Bellas Artes, la suelta como suelta de palomas mensajeras, entregarles a cada microrelatista una etiqueta y que se pusieran a escribir in situ, y la gente se podía acercar y preguntarnos lo que quisieran, y cada microrelatista iba a dar una especie de mini clase magistral de microrelato en esa instancia. Sandra fue moviendo como maestra de ceremonia toda esta escena de una manera muy aceitada y perfecta, y empezamos a comprender la magia que está en los cuadros, y cada uno pudo acercarse al cuadro que más o la interpelaba y interpretarlo, leerlo más allá de la pintura, no describirlo, porque un microrelato no es eso. Un microrelato es de alguna manera es un dibujo del alma. En ese caso fue como captar el aura de la que hablaba Walter Benjamin, aquella lejanía que sin embargo está tan próxima, aquello que se trasluce más allá de la imagen, ¿no? Y se fueron surgiendo estos bellísimos microrelatos, creo que son 75 en total, que después pasamos a leerlos varios días después de corregirlos, de pulirlos, en el Auditorio de Bellas Artes cuando fue proyectados los cuadros. Y ahí entendimos que si bien se dice tanto que una imagen vale más que 1000 palabras, 300 palabras, que era el máximo que admitíamos en estos microrelatos, valían tanto como una imagen, reverberaban, dialogaban, como dos enamorados en ese encuentro de las bellas artes y la literatura. Y fue un golpe de inspiración, era un golpe de inspiración, era un golpe de captación del misterio que nos transmiten los cuadros, ver quizá lo que fuera, lo que había detrás, el pentimento quizá que había detrás de la pintura, lo que se pintó y se borró y quedó allí latiendo de alguna manera. Una emanación secreta, esa oculta verdad que puede percibir el microrelato y volver a reflejarla desde otro lugar, desde un lugar también secreto, también íntimo, y que dice mucho más de lo que uno creería que está en evidencia, ¿no? El microrelato late en el recuerdo del quien lo ha leído durante mucho tiempo, porque se presta a muchas interpretaciones, como la pintura, ¿no? Como muchos de los cuadros maravillosos que nos inspiraron en ese momento. Y yo creo que esa energía palpable en el ambiente, esto fue en el 2017, está volviendo a existir ahora que se está programando este libro, un libro con los microrelatos, son todos escritores argentinos, escritores y escritoras argentinas, especialistas en el género, muchos residentes fuera del país, pero todos argentinos, pero después empezó a tener una reverberación en los demás espacios de habla hispana, y entonces en España decidieron, Ana Calvo junto con Sandra Bianchi, decidió hacer este libro, empezar a armar el libro desde la Universidad de Madrid, y después en México recogieron la pluma, digamos, y van a sacar un libro, una editorial que se llama, miren qué bello título, La tinta del silencio. Y yo creo que esos microrelatos fueron escritos con esa tinta. Esa es la tinta que escribe el microrelato, es la tinta del silencio, porque todo lo no dicho está palpitando allí de una manera sumamente viva e inspiradora, que atrae otros textos e imanta otras ideas, imanta otras imaginaciones. Y el misterio de las obras plásticas queda no traducido, no interpretado, sino releído desde el otro lugar, que es el lugar de la palabra. Entonces, precisamente a ese lugar se la cedo a Sandra
para que nos cuente un poco todo lo que fue su experiencia en el momento en que se gestó esto, que va a ser un libro dentro de poco tiempo, y lo volveremos a celebrar como tal, lo espero, porque son aventuras que siguen vivas, ¿no? Como sigue viva la palabra y sigue viva la pintura. Adelante, Sandra. Gracias, Luisa. Yo, bueno, les agradezco a todos los presentes por habernos convocado y estar acá en esta nueva fiesta, ¿no? que preanuncia otra, que será la de la presentación, a la Universidad de San Martín, a PEN, y a Luisa a Dina también por acompañarnos, que ya la escucharemos luego, y a Luisa por sus ideas geniales, de las que me hace cómplice y partícipe, y ejecutora, que es lo más importante. Y salen estas cosas maravillosas, donde les quiero contar un poco. Bueno, Luisa ha contado cómo fue. Yo tuve como una cuestión de la producción del evento, pero además me gustaría contar algunas cuestiones que vi en su momento y que también ahora rememoro, que tienen que ver con la construcción de un acontecer y de un acontecer estético, ¿no? Porque este fue un evento muy original en su hechura, digamos, ¿no? En su idea y en su hechura, que fue esta, ¿no? Como la de soltar, como dice la palabra, soltar microcuentistas en un museo, ¿no? Y proponerles este trabajo de escritura, ¿no? Entonces había como un desafío lúdico estético de escritura y una propuesta motivadora. Y tuvo una instancia de encuentro colectivo que fue muy gratificante y fecundo, porque digo yo, una cosa es ir con una libreta en mano a un museo y ver las obras, y otra es ir con una libreta en mano acompañado de unos otros, como eran esos otros escritores y escritoras también convocados, como una sombra, como un reflejo, como un espejo también, ¿no? Que digamos, no voy a abundar porque todos acá sabemos, ¿no? De las teorías de la literatura y de la subjetividad, pero no, todas estas palabras que yo digo tienen resonancia en ese sentido, ¿no? Y si se dice que la escritura es una actividad solitaria, y lo es, esta fue una escritura solidaria y colectiva, ¿no? Y entonces de pronto me acordaba, van a decir, vaya la comparación, pero tiene algo de esto, ¿no? Este lema surrealista que conocemos, que es la poesía debe ser hecha por todos, que nos ha quedado como idea de juego y que difícilmente se lleva a la práctica, de alguna manera este acto creativo colectivo fue una manera de ponerla en acto realmente. Fue una creación individual porque cada uno hacía su texto, pero colectiva porque estábamos escribiendo como un otro texto mayor. Y también quiero referirme a los cuerpos, ¿no? Porque hablamos de cuerpos textuales y de cuerpos visuales, y este acto se vivió como un acto de poner el cuerpo, ¿no? Para leer y para escribir. Hay algunas fotos que hemos subido en su momento al Facebook y que después podemos volver a compartir, y yo misma, que estaba siendo parte y arte, digamos, de la cosa, ¿no? Hay escritores que eran escritores los que estaban convocados, y también había algunos escritores, pocos, pero había algunos escritores espontáneos, es decir, gente que no suele escribir, pero que se animó a este juego, y de pronto alguno que también estaba en el museo, y bueno, y se animó, ¿no? No fueron los más, pero hubo, ¿no? Y entonces hay fotos de los escritores leyendo, escribiendo, ocultando un cuadro con la mirada, ¿no? Cuando tenemos esa actitud de estar mirando un cuadro y querer traspasarlo, ¿no? Como muchas ficciones cuentan esto, ¿no? De pasar al otro lado del cuadro, ¿no? Para ver qué nos cuenta, o qué historias nosotros podemos sacar de eso, ¿no? Yo creo que fueron puestas en escenas del acto de leer y de escribir, ¿no? Creo que sin proponérnoslo, sin proponérselo a los escritores,
se crearon como microescenas en vivo de lectura y escritura, ¿no? Aquello que se hace en soledad, que es esa escena de la escritura que todos tenemos arquetípicamente, aquello que se hace en soledad estaba expuesto con aire reconcentrado para el que estaba solo o con aire más festivo, ¿no? Sin que lo supiéramos, estos procesos inconscientes que se dan se nos hacen conscientes ahora con posterioridad, ¿no? Si lo miramos desde este lugar, ¿no? Había algunos que habían ido en grupos, ¿no? Había algunos que eran como de talleres, entonces estaban juntos escribiendo en un grupo de pertenencia, o quienes estaban solos, o quienes de pronto encontraron ahí como una pequeña complicidad y armaron su grupo para escribir, ¿no? Y eso en cuanto a los cuerpos. En cuanto a la subjetividad, que también quiero destacar, bueno, esto que decía antes, ¿no? Todos conocemos estas teorías de la lectura por las cuales hay vericuetos inefables en las que entramos en una transacción subjetiva con un texto. ¿Qué huellas encontramos? ¿Qué huellas nos deja? ¿Qué mecanismos de identificación se producen para que los lectores encontremos ciertos textos, ¿no? Y es interesante ver ahora en este libro, que en breve saldrá a la luz, ver las producciones finales. Cómo, por dónde entró a cada uno en esa relación subjetiva con el texto visual y produjo un texto textual, digamos, ¿no? ¿Qué historias distintas deparó una misma pintura? Porque se dio el caso de que distintos escritores fueron a contemplar y a escribir sobre un cuadro, pero algunos cuantos escribieron sobre un mismo cuadro, así que sobre un mismo cuadro hay algunas versiones y es muy interesante ver qué distintas historias dispara una misma imagen, ¿no? ¿Qué historias se tejen a uno y otro lado? Y así como se construyó, como decía antes, que se construyeron estas microescenas, es interesante ver cómo se construyeron puestas en abismo. También es un concepto que manejamos todos, ¿no? El arte dentro del arte y de diversa manera. Porque a mí me daba la sensación de que se produjo el arte dentro del arte, como las muñecas rusas, ¿no? Esa imagen de arte dentro del arte, pero también el arte dentro del arte con esos espejos enfrentados, ¿vieron esos donde las imágenes se multiplican así, ¿no? Como en un sinfín de imágenes. Eso también es muy, muy lindo, ¿no? Y se dice que las imágenes cuentan, y acá contaron mucho, las imágenes, los cuadros, las imágenes humanas. Bueno, todo esto me remite a la escritura con el cuerpo, que, bueno, escribir con el cuerpo, decir escribir con el cuerpo es decir Luisa Valenzuela, un texto célebre de Luisa. Sí, Luisa lo pone en otro contexto, ¿no? Porque estamos hablando de otro contexto, este era un contexto más festivo, pero hay conceptos muy interesantes, y acá me permito leerle algunas cositas para lo que viene después. En un fragmento de ese texto, Escribir con el cuerpo, Luisa dice: me siento sin embargo exultante, traspasada de vitalidad, de una fuerza inexplicable que quizá está en relación con el haber accedido a una forma de conocimiento. Y me parece que esto es propicio, porque acá hay arte y conocimiento. Y Luisa sigo citándola, dice: siento que estoy viva, y una forma de felicidad me corre por la sangre. Ahora sé por qué. La respuesta es simple. Ahora, tantos años después, me siento en ese momento, me sentí feliz porque estaba escribiendo con el cuerpo. Una forma de escritura que solo puede perdurar en la memoria de los poros. Escribir con el cuerpo, y sí, tengo conciencia de haber realizado esta acción a lo largo de mi vida, intermitentemente, aunque me resulte casi imposible contextualizarla. Temo que se trate de una acción o una modalidad secreta, informulable, inefable. Y como les decía, si bien estos conceptos de Luisa vienen a raíz de otra historia, también es interesante tomarlos así en cuanto a lo que es la escritura con el cuerpo, porque por último querría hablar de la felicidad, que acá se menciona en la cita de Luisa. Y la felicidad, aunque suene cursi decirlo, estaba en el ambiente. Luisa lo dijo de otra manera recién, como que había una energía muy potente, y la verdad es que había una energía y una felicidad como forma de gozar y de vivenciar el arte, ¿no? Había un espíritu de lo festivo, del estar juntos en ese acontecer,
pero también un clima festivo por la belleza, ¿no? Por la belleza que nos estaba atravesando en esa sala de museo, ¿no? Es conmovedor y bello estar frente a un original, quizás a veces una imagen que vimos muchas veces en un libro de arte, y hacerle una devolución a la historia que ese cuadro nos propone, ¿no? Y me viene también la cita, ¿no?, de Ut pictura poiesis, ¿no?, de la poética de Horacio, es decir, la pintura es poesía y también viceversa, ¿no? Y esto se manifiesta en la belleza como elemento motor, no solo en material, sino como belleza también interior del alma, ¿no? Esto se experimentó de alguna manera, me parece interesante pensarlo, ¿no? Como los cuerpos, la subjetividad, la belleza y la creación, ¿no? Como que hubo una conjunción de todo esto. Así que yo les podría decir una línea pequeña que tengo por ahí escrita, que la felicidad es una microficción, ¿no? Con todo lo que encierra, ¿no? Por la fugacidad, por el momento, por el instante, y esto tuvo mucho de mágico ritual de tribu, que me parece que más allá de las consideraciones teórico-críticas que se puedan hacer alrededor de la conjunción entre imagen y texto, me parece que tuvo todos estos ingredientes, y no es poco ponerle cuerpo a la creación. Así que me gustaba rescatar todo esto que de alguna manera es efímero, ¿no? Todo lo corporal pareciera ser efímero y hay que dejarlo plasmado en un lugar. Así que quería dejarlo plasmado en este diálogo que nos convoca hoy. Sin más, le voy a ceder la palabra a Dina Grijalva. Lindo, ¿no? Hola, pues de veras es una alegría estar hoy aquí. Gracias a Sandra por la invitación y a Luisa. Recuerdo hace unos cuantos años el entusiasmo con que Sandra Bianchi me contó la actividad esta de la suelta de microficcionistas. Me acuerdo el entusiasmo con el que me dijo que de una idea de Luisa Valenzuela, que ella estaba a punto de llevar a la práctica, iba a ver esto que todavía ella no sabía cómo sería. Días después me platicó, me conversó con mucho entusiasmo que había sido una fiesta, que la suelta, así como me acuerdo, me llamaba mucho la atención esto de la suelta de microrelatistas, como una especie de suelta de palomas, me decía, había sido una actividad feliz, que había sido una actividad lúdica, que a ella misma le había llenado de energía y sintió que todas y todos los participantes habían gozado esa actividad. Y bueno, entonces he preparado un poquito algo para hoy. Celebro la idea de conjuntar en una tarde bonaerense a integrantes de la Cofradía de la Brevedad con obras plásticas del Museo Nacional de Bellas Artes argentino. Esa conjunción entre géneros artísticos tiene un digno linaje. La éfrasis, palabra elegida por los griegos para la descripción verbal de una obra visual, aparece ya en la Ilíada. Inicialmente, en la época helenística, esta figura era relacionada con el deseo mimético y con la energía, entendida como la capacidad, hoy se ha hablado de energía, como la capacidad de reproducir en el discurso verbal y a través de una descripción vívida y detallada un objeto generalmente artístico de tal manera que permitiese presentarlo ante los ojos de la mente. De hecho, éfrasis bien significa exponer, describir con elegancia. Yo creo que esto va a entrar como anillo al dedo al microrrelato, esta descripción con elegancia, porque no se trataba aquí de una descripción en sí, sino de una recreación, de una creación individual a partir de otra obra.
Y es un nombre que es el nombre que los retóricos griegos daban a esta actividad. Pero no siempre la éfrasis trata de describir el objeto, ni de competir, sino que se trata de pensar las relaciones que se establecen entre lo pictórico y el artificio verbal. Nos lleva a pensar más en un diálogo creativo y amoroso que puede generarse entre dos esferas artísticas. En este tipo de representaciones se da una transformación de códigos, convirtiendo un objeto pictórico, o en otros casos escultórico, que no es el caso de ahora, en un artefacto verbal. En el fondo de este recurso radica en ocasiones la idea de identidad, la de establecer nexos simbólicos y significativos entre la historia que se nos cuenta verbalmente y el hecho estético de la representación visual. Y muchas veces la ficción narrativa que se desprende de una imagen vuela hasta donde la imaginación de quien la escribe desea y alcanza. En la suelta de microrelatistas que hoy rememoramos y celebramos, la idea era que cada autora y autor escribieran con total libertad artística una brevedad, una microficción inspirada en el cuadro elegido. Y como en este caso el artificio verbal creado es una microficción, es interesante observar que tanto la pintura, objeto del texto, como la brevedad elaborada tienen en común poder ser abarcadas en una sola mirada. Esta es una de las características esenciales del microrrelato, de la minificción. Por eso esta extensión máxima de 300 palabras o si acaso más, pero que siempre quepa en una página para que pueda ser vista de una sola ojeada, como pasa con los cuadros, con las pinturas. Bueno, tiene como la brevedad elaborada, tienen como poder ser abarcadas en una sola mirada. Como Luisa Valenzuela lo expresa, la imagen pictórica es autocontenida, limitada en su marco o borde y a la vez cargada de una sugestión y una posibilidad que trasciende de lejos sus límites físicos. Lo mismo sucede con la microficción. Es autocontenida en los límites de una página y a la vez cargada de sugerencias múltiples, estableciendo un juego creativo, en este caso, entre la imagen pictórica, la microficción escrita y las resonancias captadas o creadas a su vez por quien la lee. Y bueno, para concluir esta intervención, escribí una receta, por si qué tal si es un experimento que sucedió en Buenos Aires una tarde de hace alrededor de 4 años, se pudiera reproducir en otros países, como está pasando, bueno, ya está teniendo resonancias en España, donde Ana Calvo está como un poco hada madrina de este libro que está editando Anaís Blues, que nos acompaña hoy, de La tinta del silencio, en México. Y bueno, ¿qué tal si y los cuadros nos decía Luisa hace un poco de la colección que está en la sala donde se realizó la suelta? Bueno, es una colección de pinturas de toda Latinoamérica. Entonces, bueno, ¿qué tal si se reproduce esto en más países? Entonces aquí está lista ya la receta para una aventura lúdica única. Ingredientes: una convocante que ame el juego y la interacción con la palabra por sobre todas las cosas. Una maestra de ceremonias ad hoc, Sandra, un museo nacional, una asociación de amigos del museo elegido, cultores del género de la brevedad en cantidad tan generosa como se pueda, visitantes del museo, papeles, lápices y, si se quiere, otros instrumentos escriturales como laptops y tablets. Modo de preparación: reúna en el museo a la convocante,
Luisa Valenzuela en este caso, la maestra de ceremonias, los cultores del género mínimo, visitantes ocasionales del museo, con suerte, y esto agregará un sabor inesperado, coloque todos los ingredientes frente a una colección de pintura. Si esta fue seleccionada por una magnífica cineasta, el resultado podrá mejorar. Deje que la aventura, la creatividad y la escritura hagan lo suyo. Tiempo de cocción, unas horas de una tarde bonaerense. En otra tarde adecuada, convoque nuevamente a todas y todos los participantes para degustar el resultado. Posteriormente, sírvase el platillo amorosamente distribuido en un libro, que es el proceso último en el que está. Bueno, pues muchas gracias y cedo la palabra a Sandra o para dar ahí. Dina, goza la gula, Dina. Yo querría agregar algo más, además de agradecerle a Dina su presentación y su espíritu lúdico, inteligente, Culinario, lúdico al culinario. hacernos esta receta y que bueno, que quede forjada para que en otros lugares tomen la posta y hagan esta suelta, que sería genial. Querría decir algo, que es que nosotros hicimos esta suelta y por supuesto al museo nos acompañaron los escritores que viven en Buenos Aires o en el Gran Buenos Aires, ¿no? Que residen, pero que se hizo extensivo también a muchos escritores de todo nuestro país y a muchos escritores argentinos que viven fuera del país. Y de alguna manera, yo creo, esto sería como muy largo para contarlo acá, pero yo creo porque al haber yo hecho todo el proceso de este backstage, me mantuve en contacto, recibí mails, envié los cuadros a quienes no estaban presencialmente acá, como todo esto que dije antes sobre la energía, sobre la corporalidad, a distancia, ¿verdad? Porque, y de lo que esta pandemia nos enseñó mucho, ¿no? Cómo los cuerpos pueden estar distantes y presentes, ¿no? Como sería en este momento, cómo toda esta energía también se notó, ¿no? Este entusiasmo, cómo también se movió esta energía, aunque por razones de distancia no pudiesen estar acá, ¿no? Así que, bueno, eso quería destacar, que éramos muchos los escritores, aquí y allá. Y también, bueno, quería mencionar a Ana Calvo Revilla, que es nuestra hada madrina, que ella trabaja en la Universidad de San Pablo de Madrid, y es la directora del proyecto Mi Red y de la revista Microtextualidades, ¿no? Y es con quien estamos haciendo este libro que esperamos que en breve salga a la luz. Y quería decir que también aquí está presente esto de que se ha multiplicado, el libro ha salido de nuestra Argentina, el libro se está haciendo en México, con una editorial hermosa, cuidada, primorosa, amorosa, disculpen toda la asonancia, pero es así, que se llama La Tinta del Silencio. Y tenemos acá a Anaís Blues, que es la directora de la editorial, que me gustaría que abra el micrófono y que, bueno, que nos diga algo acerca de lo que está pasando. Hola Sandra, muchas gracias y saludos a todos. Estoy muy contenta por estar aquí, ¿no? Pues de alguna manera celebrando ya casi la salida del libro, de este proyecto. Pues nosotros estamos ya prácticamente ya en cierre de la edición del libro. Afortunadamente todo está saliendo muy bien. Y justo hoy ya hasta tenemos el registro de ICBN, entonces, pues bueno, ya es muy, muy pronto y muy breve que estaremos dando la noticia, ¿no? Del libro. Y y bueno, pues nosotros como editorial, para quien no nos conoce, pues de alguna manera nuestras colecciones son las más fuertes, son de microrrelato, ¿no? Tenemos 5 colecciones que están enfocadas al cuento breve. Entonces, bueno, pues realmente ha sido también toda una gran experiencia grata para, en este caso, editar este libro de Historias a uno y a otro lado.
parece un gran proyecto y como dice también Dina, pues ojalá se pueda replicar en otros países, en que mejor que fuera aquí en México para empezar. Me parece una estupenda idea, este diálogo con la pintura y con la literatura es increíble y el resultado ya pronto lo verán. Me parece que es un gran ejercicio, ¿no?, de la creatividad y que pues en este caso el convocar a tantos autores que hayan logrado, ¿no?, esta serie de historias, pues es una gran suerte, ¿no?, que tenemos para todo el género del microrrelato, ¿no?, en Latinoamérica. Entonces, pues muchas gracias, ojalá, pues bueno, ya pronto estaremos celebrando ya este libro y pues y para quienes no nos conocen, pues échenle ahí un ojillo a la tinta del silencio. Nosotros todo el tiempo estamos, pues en dado caso sacando incluso convocatorias también. Ahorita estamos preparando una de erotismo. Entonces, bueno, ya pronto les avisaremos. Qué lindo. Gracias, Ana. Y yo me permito unas palabras porque se me ocurrió una idea. Estamos en pandemia, muchos bastante más enclaustrados que otros, y eso de juntarse en un museo, un grupo grande, es como imposible. Entonces propongo un juego latinoamericano. Un país tira un cuadro una vez y todo el resto escribe los microrelatos de ese cuadro, o 5 o 6 cuadros, lo que querramos. Y así por Zoom, en la instancia, el tiempo que dura un Zoom. Es decir, el cuadro está y todos escriben algo. Claro, no es el contacto con el original, no es el contacto con la textura del cuadro, pero es el contacto con la imagen. Entonces es un juego entre microrelatistas al que se puede unir la persona que tenga ganas, con un límite de palabras y un concepto del microrelato. No sé si les divierte. En los distintos países. Entonces viene México, nos tira un cuadro de un pintor mexicano. Nosotros tenemos un argentino, los peruanos, cada uno de su país elige 1, 2 o 3 imágenes a lo sumo y se escribe sobre eso. Una vez por mes, una vez cada 15 días, así como un juego que perdure a lo largo del tiempo. ¿Ven lo que les decía? Que Luisa tiene muchas ideas. Claro, ideas es fácil, lo difícil es después ponerlas en práctica. Sandra, como bien sabes, el trabajo que se tomaste para armar este libro y armar todo fue infernal. Bueno, así que bueno, eso no hay derechos de autor. Claro, elijamos cuadros que no tengan que pagar derechos de autor. será cuestión de que Pen agarre la posta y bueno, y hagamos algo. Claro, o la Bisbal. O la Bisbal también. O la Bisbal. Tenemos la biblioteca de microrelatos también, que por ahí desde la Bisbal. A ver, Gustavo, ¿qué decís? Por favor, contá lo que es la Bisbal. Que a lo mejor la gente... Bueno, lo cuento yo. La Bisbal, La Bisbal es una biblioteca que está en la Biblioteca del Congreso y que es la primera biblioteca que tenemos aquí de microrrelato y casi una de las pocas, ahora me agarran sin estudiar casi, pero digo, es una de las pocas que hay a nivel mundial, porque hay una en México y creo que hay otra en otro lugar. Ahí es donde me falla la cuestión del estudio. Creo que hay otra en otro lugar, pero, ya sé, la biblioteca ambulante Pedro Jara, y creo que son esas 3, pero la Bisbal realmente es un patrimonio que tenemos aquí en nuestro país, porque Luisa ha donado sus libros de microficción a la Biblioteca del Congreso de la Nación, a esta que se llama la Biblioteca de Microrrelatos Luisa Valenzuela. Y es algo muy, muy interesante y muy valioso porque, no sé si todos los que nos están escuchando saben, que los libros de microficción son muy difíciles de conseguir. ¿Por qué? Porque la microficción es un género marginal,
es un género que no está en las grandes editoriales, solo algunos autores bien grandes como Luisa pueden tener algún libro en una editorial grande, pero hay muchas en editoriales independientes, y entonces no son de fácil acceso para todos. Ahora todo se ha puesto, el mundo se ha puesto más comunicado en un punto, y los envíos se hacen de país a país, pero también son carísimos, entonces no es fácil hacerse de libros. Y bueno, y aquí tenemos un gran reservorio de libros, ¿no? Para las editoriales independientes tampoco es fácil hacer envíos de libros, editoriales como las de Anaís, ¿no? Que son proyectos pequeños y artesanales. Y bellísimos, y bellísimos. Bellísimos, eso, hay libros realmente bellísimos, justamente por su calidad de artesanales o de libros únicos. Bueno, todos, para todos quienes amamos el microrrelato, son todas perlas poder encontrarnos con libros. Y bueno, y Luisa ha donado su colección enorme. Perdón, voy a ser honesta. Yo simplemente doné mis libros a PEN, porque quería que PEN, cuando yo era presidenta, tuviera una pequeña biblioteca, una biblioteca de microrrelatos con la colección que yo tenía de autores de distintos países, y que iban a ir donando. PEN la donó a la UNSAM la donó a la Biblioteca del Congreso. La Biblioteca del Congreso la agarró y me puso mi nombre. Entonces yo, con toda humildad como corresponde, y tratando de hacer microrrelatos, acorté el nombre y no se llama Biblioteca Luisa Valenzuela, se llama BIPVAL. La BIPVAL. Bueno, esa es la historia del camino de los libros, pero la otra historia es que todos los que necesitamos leer libros de microficción tenemos ahí a disposición un reservorio muy, muy importante. Claro, y en el catálogo de la Biblioteca del Congreso, que eso es importante, claro. Así bueno, que, además de los saludos afectuosos de mucha gente presente y de haber sido muy receptiva a la idea de Luisa, de tener esa consigna con la pintura, invitamos también a los presentes, mientras las dialogantes dialogan, para que formulen preguntas a través del chat y las podamos ir leyendo para que las expositoras las respondan. Mientras tanto, bueno, sigan adelante con libertad con este diálogo. Bueno, yo le tiro a México la idea que empiecen con lo de los cuadros mexicanos, que son preciosos, y todos escribimos. Desde La tinta del silencio, desde Tina, desde Lauro Zavala, tienen tantos buenos microrrelatistas. O un microrrelato erótico con lo que está publicando ahora la editorial, ¿no? Que Dina es especialista. Bueno, está excelente el reto. Yo creo que Anaís, Luz y yo lo podemos asumir. Lo recogen el guante, recogen el guante. Y ahí veremos qué sale. Dale. Con este entusiasmo que empieza hoy. Transmito una pregunta de Gwendolyn Díaz Ridgway que nos dice si no nos pueden dar un adelanto del libro. Yo pienso que sí. Sí. ¿Alguien le lee tu microrrelato, Sandra? No lo tengo acá, no tengo, no sé si, creo que Dina tenía algo para leer. Dina, ¿vos tenés algo para leer? Sí, yo puedo leer algo, ahorita aquí por cierto que el microrrelato de Sandra es excelente, fue uno de los que mencioné. Dale. Podría leer ese, déjenme. Mientras Dina va buscando, les cuento, el libro va a ser un libro, esto es muy interesante, no lo dijimos y es muy interesante, el libro va a ser un libro digital de descarga gratuita. Eso es muy interesante, porque así como hablaba recién de la poca accesibilidad de los libros, va a estar a la mano de todos. Tiene las obras del Museo de Bellas Artes y realmente han quedado unas páginas preciosas, con el cuadro y con el texto de cada autor, así que cada autor va a tener ahí su paginita con su libro. Tiene un prólogo hermoso de Luisa Valenzuela, tiene la hechura de La tinta del silencio, y son 75 autores que están en el libro, ¿no? Que, es decir, son todos estos autores que estuvieron en la suelta, más los que enviamos los cuadros, por esto que decía de la no presencialidad, y hay unos pocos autores que son los que
los que se animaron a escribir, que no son escritores, que también, digamos, participaron y están incluidos. Así que realmente es como una fiesta muy, muy plural de textos que se dan cita ahí y como de apertura a la palabra, ¿no? Así que bueno, ese será nuestro libro, también con una tapa hermosa, y bueno, y esto también digo que cómo llevan tiempo, ¿no?, estos proyectos que hacemos con mucho entusiasmo y muy a pulmón, ¿no? Porque esto lo hacemos, nunca mejor dicho, que hoy, que lo hacemos por amor al arte. Y bueno, y las cosas que se hacen por amor al arte llevan mucho esfuerzo. A veces necesitan dinero que no es fácil conseguir, a veces no se consigue, pero bueno, tuvimos todos estos textos aquí guardados durante de 2017 ahora, y bueno, y ahora van a ver dentro de poco la luz. Bueno, ya. Pregunta Carolina Elbart. Sí, estoy preparada, y una de las maravillas de la edición, esta primera edición digital que hará La Tinta del Silencio, es que incluye la imagen del cuadro elegido por la o el microficcionista y el texto. Entonces, Sandra Bianchi eligió una que se llama Tarde en la Quinta, de Francisco Berruegreri, de 1946. Y bueno, hay ahí una ciclista en este cuadro, y Sandra escribió un texto, una minificción, un microrrelato que se llama La Ciclista. Dice: la vida fluye mientras pedalea, la siente entre bocanadas del aire de afuera, que le sopla las mejillas, y el aire de adentro, que acompasa su corazón, entre las piernas, en su baile de rodillas arriba, abajo, como el nado vertical. Le parece que vuela o flota, se cree amazona en su caballo de metal, sabe de su pericia en el manejo, del equilibrio justo y necesario para esquivar una piedra, un pozo o una distracción callejera. Mientras pedalea, se le aguzan los sentidos, y un enorme tercer ojo le ocupa toda la cara. Polifema andante se sabe. Se enorgullece de sí, le inunda el pecho la confianza, y regala al sol un escote generoso. Disfruta brisa, luz, camino. Me encanta, y esto es suficiente, se dice. Y entonces no necesita llegar, porque entiende que el movimiento es perpetuo, como una felicidad liviana. Sandra Bianchi. Bueno, esta es una muestra de las maravillas que vienen en este libro. Próximamente celebraremos. Quería transmitir una pregunta para que aclaren, de Carolina Elbart. ¿Nos podemos sumar del público a la propuesta? Sí. La idea es esa un poco, ¿no? Pero no sé si quieren ampliar. Bueno, yo sí, o sea, por supuesto, sería una réplica ahora virtual de la maravilla que pasó aquella tarde de la suelta de microficcionistas en el museo en Buenos Aires. Bueno, ahora sería una suelta de microficcionistas virtual, y como la tarde del museo, donde quienes asistían esa tarde a ver los cuadros, a visitar el museo, y se les invitó a participar. Sí. Bueno, en esta ocasión sería también una invitación muy generosa a todas y todos los microficcionistas a integrarse, y a todas las personas que deseen. Tal vez aquí varias personas escribirán su primera minificción, y eso podría ser maravilloso. Claro que sí. Además, como estaba en el museo, pueden preguntar cómo es la microficción, porque cada microficcionista, hombre o mujer, al que se le acercaba y le pedía algún consejo, se las daba. De hecho, hubo un niño que pidió, porque estaban repartiendo papel y lápiz para quien quisiera escribir, y se acercó un libro con un niño como de 11 años, ¿no te acordás? Y escribió su cuentito. Sí.
sí, sí. Así que fue muy linda la experiencia, fue maravillosa. Y pienso que con el Zoom puede ser muy divertido. Bueno, ¿les parece de ir cerrando? Si cada una de ustedes, a modo de despedida, va haciendo un cierre. Muy bien. Bueno, yo simplemente hablé mucho, no tengo mucho más Pero para muy decir bien. que la alegría bueno, de que este largo proceso que se inició hace unos añitos va a llegar pronto a traducirse, a tener una transferencia y una devolución, ¿no? Que a veces estas instancias creativas necesitan este tiempo para cristalizarse en el mejor sentido de esa palabra, y que realmente me da este encuentro que tenemos hoy, me da la misma felicidad que ese encuentro que tuvimos y que mencioné antes, y que realmente siempre es un placer. A mí me da mucho placer promover la creación colectiva, ¿no? Si hay algo que me gusta justamente es hacer antologías, es promover la lectura, porque creo que estas actividades solitarias que nos gustan tanto, que son escribir y leer, no funcionan, no tienen sentido, sino es en relación con un otro y con la comunidad. Así que, bueno, este proyecto me refleja en todo eso, así que, bueno, me da mucha felicidad y les agradezco a todos la presencia y la escucha. Gracias, Sandra. Bueno, Yo creo en la capacidad polinizadora de todo esto, ¿no? Porque una cosa va polinizando la otra, generando más ideas, generando más textos, generando más relatos, digamos. De hecho, yo escribí 2 o 3 cuentitos ese día, microrelatos, de uno de los que no está en el libro, nació últimamente, porque lo recordé, un cuento que no tiene nada que ver, pero tiene que ver con las artes plásticas y con un detalle desde aquel microrelato. Así que todo se poliniza y también las otras personas que leen repercute, hay diálogos, se entablan diálogos, no solo del escritor o la escritora con la pintura, sino entre nosotros. Bueno, Dina, falta Dina. Sí. María Bueno, Dina. sí, seré muy breve. Bueno, de veras, creo que ha sido una maravillosa tarde, que rememorando aquella maravillosa tarde hemos creado otra maravillosa tarde, gracias a Sandra Bianchi, siempre generosa y siempre difundiendo y propiciando este ambiente para la minificción. Y bueno, gracias a Luisa Valenzuela, que yo creo que hoy podemos declarar la gran polinizadora, o sea, esta idea de la he escuchado, creo que hoy le podemos declarar la gran polinizadora, creó toda esta experiencia que hoy estamos celebrando y que culminará, bueno, no culminará, tendrá otro momento no culminará. Cuando presentemos el libro que ya Anaís Luz está preparando, y tendrá otra edición o otro momento cuando empecemos esta nueva actividad gracias a la gran polinizadora, donde veremos cómo compartir cuadros de México con ustedes, con quienes están hoy aquí, y convocaremos a más personas para continuar con esta gran aventura minificcionista. Y muchas gracias, de veras es una felicidad estar, aunque sea por este medio, con todas y todos ustedes. Gracias. Muchas gracias a vos, Dina, gracias a Sandra y a Luisa por este riquísimo diálogo. Y los invitamos a nuestro próximo encuentro para escuchar a los periodistas Simona Levi y Gabriel Zúñigo en un diálogo sobre fake news. Será el miércoles 9 de mayo en el horario de las 14 horas. Atención a esto, el horario habitual nuestro es siempre de las 18, este en particular va a ser a las 14. Así que bueno, los esperamos ese día y les agradecemos por esta presencia. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Gracias a todos. ¿Será 9 de junio? Mayo. El 9 de Perdón, mayo. de junio. Perdón. Dije mayo. Gracias, Gwendolyn. Sí, cómo no, por las dudas. Llegábamos tarde. Gracias, muy lindo todo, qué idea Qué genial, lindas, qué Luisa, lindas caras. Sandra.
La hicieron realidad, estuvo divino. Yo participé desde afuera, sí. Así que me pareció genial la idea de hacerlo internacional, empezando con México, ¿verdad, Dina? A todos lados. Sí, así es. Y después Además, una con más- manera de amenizar la pandemia, ¿no? Sí. Es un virus maravilloso el microrelato, es el virus positivo. Así es. Buenas tardes a todos.